Saludes esta mañana, hermano. Gloria a Dios. Siéntase alegre, siéntase protegido por Dios. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere darle vida en abundancia. Dios quiere, hermano, darle la pauta a usted para que usted vea que Dios es grande con todos los que en Él confían. Dios dice la palabra en este párrafo que leemos, San Mateo 15:21. San Mateo 15:21 dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque de lo más recóndito del mundo perdido, Señor, nos sacaste para tu servicio. Señor, gracias en esta hora por esta iglesia, Señor, que en esta mañana se reúne para regocijarse en ti, para darte gracias, Señor, y para reconocer que solo en ti podemos, Señor, encontrar solución a nuestros problemas. Siempre habrán problemas, siempre habrán dificultades, siempre habrán cosas difíciles en la vida, pero tú, Señor, eres el Dios poderoso que has prometido ayudarnos. Aleluya, gloria a Dios. Hágase contigo como quieres. No sé, hermano, si usted puede decir en esta mañana: hágase conmigo como quieres. Hágase conmigo como quieres. Eso, hermanos, son frases que el Señor Jesucristo dijo por la decisión de una mujer que no le interesó los desprecios, no le interesó. Jesús no estaba despreciándola, claro, pero sí le dijo unas frases bastante directas en cuanto a su estado. Una mujer que salió de ahí donde había paganismo, donde había idolatría, el dios Baal y otros dioses que aparecen por ahí, hermano. Eso era una atadura tremendísima para poder acercarse a Jesús. Eso detenía el poder acercarse a Jesús. Pero una necesidad tan grande la hace acercarse a esta mujer. Yo quiero decir, hermano, que en la vida se nos presentan casos de mucha necesidad y de mucha urgencia. Pero estos son como medios para poder acercarnos a Dios. Dios permite muchas veces algunas situaciones difíciles en la vida para poder acercarse a Él y poder reconocerle que solo en Él se puede tener la solución de los problemas. Una mujer que nada más y nada menos era su hija. Y dice la mujer: mi hija es atormentada por un demonio. No sé cuántas veces, hermanos, usted haya pensado que es cualquier cosa que le está pasando, menos piensa en que son demonios que están asediando la vida de los hijos de Dios. Esta mujer estaba alejada, esta mujer estaba desprevenida, pero cuando oye el nombre de aquel hombre o la descendencia de aquel hombre y dice: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Estos casos surgen, hermanos, para poder reconocer
la grandeza de Dios. Surge en estos casos para poder reconocer que Dios es poderoso, que Dios quita cualquier cosa que se pegue en la vida. Una mujer atribulada, sí, una mujer muy angustiada, se acerca al Señor y sale de en medio de ahí de un tumulto de gente donde los discípulos aprovechan la oportunidad para decirle: despídela, da voces tras nosotros y molesta. No sé cuántas veces hemos sido molestos, pero Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios quiere siempre hacer algo especial con la vida suya, con su vida, con su familia. Una mujer que aboga por su hija viene al Señor y le dice: socórreme. El Señor le dice: no está bien echar el pan a los perrillos. No dice ni dárselo, dice echárselo. Porque los perrillos realmente eran los que comían las migajas de pan, aquellas migajas que para nosotros parece ser que eran muy minuciosas, pero era el pan que tomaban los israelitas y con ellos en lugar de una servilleta eran pan que tomaban para limpiarse las manos y se la daban a los perrillos. Esta mujer dijo: no importa que ese sea mi alimento, no importa que sea ese mi título ahora. Pero, sin embargo, Jesús dijo: grande es tu fe, mujer. Hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. No le torció el brazo, no lo obligó, sino que insistió. La insistencia, para agradecerle a Dios, hermanos, hay que ser insistente. Si usted no es insistente, si usted no persevera, entonces no va a alcanzar misericordia de Dios. Dios quiere bendecirle, Dios quiere darle una bendición doble. Esta mujer recibe el favor de Dios. Mujer alejada de Cristo, sí, alejada de Cristo, pero viene el momento en el cual es la oportunidad de poder acercarse a Él. Una mujer que no tenía esperanza. Dice la palabra del Señor que era una mujer alejada de las promesas de Dios, una mujer alejada de la ciudadanía de Dios o de Israel y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Efesios 2:12 menciona algo sobre esto, que es tan importante, hermanos, considerarlo, porque es una porción que el apóstol Pablo mencionó sobre las condiciones del hombre sin Dios. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin embargo, Dios dice: hay esperanza, aun cuando la palabra dice sin esperanza y sin Dios en este mundo. Un abandono completo, un abandono, una vida, hermanos, sin propósito, una vida sin objetivos, no es posible. Todos ustedes tienen una vida con propósito. ¿Está seguro de eso? Se debe estar seguro de que usted tiene un propósito para su vida. Y su vida es tan importante, tan útil en este lugar como en el ámbito familiar, hermanos. Las familias están desprovistas muchas veces porque se ha descuidado. Pero esta mujer dijo: acudiré al hijo de David. El hijo de David tiene respuesta para mí. Insistió y dijo el Señor: grande es tu fe, mujer, hágase contigo como quieres. Hallará fe el Señor cuando venga, cuando regrese, hallará fe el Señor. Hallará gente que está dispuesta a que le hagan reproches, a que le digan vete. Hermanos, debe haber sinceramente un arraigo a lo que Dios puede hacer en su vida y poner en práctica algo especial. San Lucas 18:1 dice: el Señor Jesucristo dijo:
mencionó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué mencionó eso? Mencionaba sobre el asunto de un juez injusto y haciendo ver la justicia de Dios que es tan vital para la vida de los seres humanos. Cuando se clama a Dios, entonces se obtiene el premio más grande en la vida. Hermanos, hay personajes que nosotros hemos visto en los cuales se ha hecho doble la bendición. El Señor siempre daba las palabras estas y decía, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Claro, ¿era salva de aquella atadura? Sí, pero también recibía salvación porque había creído en el Hijo de Dios. Porque había creído en el que puede cambiar todas las cosas. Esa práctica de la oración, hermanos, es tan necesaria que yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos han orado este día? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el que no ha orado, hermanos, debe recordar San Lucas 18:1. Jesucristo dijo que había que orar siempre y no desmayar. ¿Sabe que somos tendenciosos a caer en el desmayo, en el desánimo? Cuando Dios nos responde, cuando no vemos claras las cosas, estamos por cortar aquella comunión con Dios y empezamos a decir otras cosas, a pensar otras cosas. No será el propósito de Dios, quizás no es el momento de Dios, pero usted tiene que continuar orando. El Señor dijo que había que orar siempre y no desmayar. El Señor mismo fue el que enseñó y dijo, es necesario orar siempre. Cuando se fue con los discípulos o cuando envió a los discípulos que estaban en el mar, cuando fueron azotados por aquella tormenta, hermanos, por aquella tempestad, el Señor dijo que había que tener fe en el Señor y había que estar orando. Incluso en esa porción el Señor dijo que había estado solo orando, aparte orando, solo por ahí orando. Despide a los discípulos y ellos se van y se encuentran en el mar, pero Jesús estaba solo orando. Si Jesús oró, ¿por qué no nosotros? Necesitamos orar, necesitamos estar en esta comunión con el Señor, continua comunión, permanente comunión. Hermanos, debe haber perseverancia. Y dijo en el versículo 7 de San Lucas 18, ¿acaso Dios no hará justicia a los que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios es olvidado? ¿Acaso Dios se pasó por alto su vida? ¿Acaso Dios no lo tiene en su mirada? A todos nos tiene bajo su mirada. A todos nos ha considerado. A todos nos ha visto, hermanos, con esos ojos de pasión para darnos respuesta. Dios es Dios de amor. Dios dice en la palabra que Él ha de responder a los que claman a Él día y noche. El clamor, eso fue una de las características que a esta mujer le permite tener respuesta del Señor. Sé que clamaba y clamaba. Tan es así que se escuchó un poco molesto aquello del clamor de esta mujer. Pero no era para menos, una hija endemoniada, una hija con un espíritu de demonio. Recuerdo un día, en la parada de buses estaba en cierta ocasión y había un buen número de personas ahí esperando el bus. Y de en medio de todos saltó un hombre y como que fue impulsado por alguien y tirado a la media calle y se golpeó tanto y aquel hombre temblaba y echando espumarajos por su boca. Fue auxiliado por algunos, pero nada más. No había una liberación. No había, hermanos, una posibilidad de poder liberar a aquel hombre. En ese momento, en ese tiempo, hermanos, estábamos alejadísimos de la ciudadanía de Israel. Estábamos sin Dios, sin esperanza y sin esperanza en este mundo. Pero
hoy me doy cuenta que es necesario que hayan liberaciones. Hay que hacer guerra espiritual. Esta mujer dijo, no, esta tarde o esta mañana yo salgo con el beneficio. Dijo, hoy consigo la respuesta de Dios. El Hijo de David ha aparecido, sí. Salió de un pueblo, hermanos, donde había tanto paganismo. Y el paganismo, hermanos, quebranta. El paganismo debilita. El paganismo, hermanos, desanima. El paganismo, quiero decir, que es una área donde Satanás tiene acceso fácil. El paganismo. Por esta razón, esta mujer sale de en medio de aquella gente y sigue a Jesús hasta conseguir respuesta de él. La mujer cananea. Cananea, sí. Paganismo. Símbolo del paganismo, por ahí estaba. También vemos el caso de uno de los hombres que regresa glorificando a Dios. Y dice la palabra del Señor en San Lucas 17:15, que un hombre regresa a darle gloria al Señor. Y se postró a sus pies y le daba gracias. Y le daba gracias porque el Señor reconoce que era uno de los que no tenían arte ni parte en este asunto. Uno de los 10 leprosos. El Señor dijo, ¿no eran 10? ¿Dónde están la mayoría? ¿Dónde están los 9 que se hicieron? Se quedaron solamente sanos, pero les faltaba liberación. Su alma siempre en cautiverio. Pero el que regresa, el Señor dijo, este era samaritano, es decir, un pagano, de una región de paganismo. Pero regresa dándole gracias al Señor y se postra a sus pies, glorifica al Señor y le dice, gracias Señor, te agradezco. Se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Sanado de lepra, así, reconoció su miseria. Este hombre reconoció su miseria y ahora había cambiado todo. Ahora era diferente todo. De tal manera que cuando reconoce su estado, hermanos, pone a Cristo como el punto principal en su vida, de donde dependería ahora el caminar para vivir una vida plena en el Señor. Una vida desahogada, una vida con frutos, con propósito. Sabe que en el mundo no hay buenos propósitos para una vida espiritual. Solo hay propósitos superficiales o materiales. Propósitos abundan, sí, pero en el Señor debe haber un propósito especial, hermano. Usted debe tener propósitos en su vida de recibir del Señor una liberación completa. No debe haber ahora nada que le impida adorar al Señor. ¿Cuántos no han podido adorar al Señor? Pregunto una vez más. Y escuche bien. ¿Cuántos no han podido agradecerle al Señor? Ahora sí hay silencio. Sí. ¿Por qué? Porque los que estamos acá hemos reconocido la grandeza del Señor. Yo recuerdo, hermanos, que nuestra vida sin freno en el mundo era así, una vida simple, sencilla y sin propósitos. Cuando yo conocí a mi esposa, que ahora es mi esposa, y con ella nos conocimos a temprana edad, así muy jóvenes, nos conocimos en el mundo, donde procedíamos de familias paganas, familias religiosas, familias que no tenían propósito en la vida, familias que estaban atadas, hermanos, que hasta hace poco Dios ha venido liberando, poco a poco Dios ha venido liberando la vida de aquellos que fueron los progenitores, que poco a poco Dios hizo ya una obra muy especial en todos. Yo recuerdo que la familia de mi esposa era una familia donde habían muchas ataduras. Y me daba cuenta después, cuando ya yo creyente, habíamos recibido al Señor,
pero cuando visitábamos su familia, nos enfriábamos tanto que ahí no podía orar. Nos enfriábamos tanto que sentía yo que estaba como aquella gente sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero poco a poco Dios fue haciendo obras de una manera tan especial que ahora es diferente. Hoy es distinto. Dios ha hecho obra y la gente ahora cree en el Señor Jesucristo. Ahora está arraigada la fe en Cristo Jesús. Ahora vemos y se ve y ven las personas que no hay otra esperanza. La mejor esperanza está en el Señor. La mejor esperanza está en el Señor. Si usted tiene dificultades, hermano, si usted tiene dificultades, la mejor esperanza es en el Señor. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Oramos por una hermanita anciana con cáncer en su seno. Oramos y ella afligida, abatida, casi siempre lloraba cuando platicaba con nosotros. Estábamos orando y le digo, sienta que Dios la va a liberar. Hermanos, fue sanada. Y eso, hermanos, nos hace más sensibles a ese llamado de poder llevar la palabra, así como cuando Cristo llevó esta palabra de consuelo. Jesucristo dijo, no está bien echar el pan a los que no son hijos. A los que no son hijos no está bien echar el pan. Pero era el momento de poder compartir aquella bendición. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Aleluya. ¿Quién no es hijo de Dios aquí todavía? ¿Quién no es hijo de Dios aquí? Hermanos, debemos ahora orar por aquellos que no son hijos de Dios todavía. La mujer cananea fue tan insistente que no dejó de clamar por su hija. No dejó de clamar por aquella persona que dependía de ella. El leproso, hermano, fue uno de los hombres que reconoce su miseria, reconoce su estado desanímico o sin ánimos, reconoció su distancia. Cuando este hombre clama al Señor, clama, junto con 9 más. Y dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. No podían acercarse. Era una situación de alejamiento donde había distancia, hermanos, para poder comunicarse, pero eso no les impidió el poder clamar. Desde lejos clamaron y el Señor les dijo, váyanse para el templo, allá está el sacerdote y preséntense delante de él. Presenten la ofrenda que es por este asunto que ustedes tienen. Y Dios en el camino, yendo en el camino, estos hombres, aquel hombre se ve cambiado y se sintió nuevo, renovado, y de ahí se regresa a darle gracias al Hijo de David. De ahí regresó a darle gracias al Señor. Agradecimiento, hermanos. Agradecimiento, sí. Reconocer el estado de desánimo, reconocer el estado putrefacto que aquellos hombres tenían, pero su recompensa fue grande. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Un hombre, padre, declara el estado de su hijo también. En San Mateo 17, versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor: San Mateo 17, 14. Jesús siempre se compadeció de todos los necesitados que a Él lo buscan. Si usted tiene necesidad y busca al Señor, no le va a reprochar. Versículo 14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre
que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos y no pudieron sanarlo. Hermanos, Jesús sí puede hacerlo. Por eso, cuando oramos, no somos los que sanamos, sino es el Señor. Y a Él es la gloria y la honra. Para Él es la alabanza. Para Él, hermanos, es toda la honra que podamos darle. Dios es poderoso y eso debemos reconocerlo día a día, momento a momento, en que Dios puede manifestarse aún en un estado, hermanos, tan arruinado, a través del cual es donde Dios se manifiesta con más poder. Este hombre fue específico y dijo: mi hijo es lunático. Cualquiera quizás no hubiera dicho eso: mi hijo está enfermo, nada más. Pero dijo él: mi hijo es lunático. Entonces el Señor dijo: ¿buscaste medios humanos? ¿No conseguiste? Hermano, ¿sabe que cuando buscamos a los hombres no conseguimos nada? Este hombre dice: lo traje a tus discípulos. Claro, tenía razón, porque los discípulos habían estado con Jesús ya muchos días y hubieran aprendido cuál era la forma de cómo clamar a Dios. Pero ellos no sabían cómo hacerlo. Cuando el hombre dice: no me quedo hasta aquí, busqué a los hombres pero no conseguí nada, buscaré al Señor Jesús y Él sí podrá hacer este milagro. Él sí podrá hacer este milagro. De tal manera, hermanos, que el Padre, al clamar por su hijo, declara que es lunático, pero que no importa que eso sea incurable. ¿Por qué? Porque son posesiones que hay ahí espirituales y que eso debe salir solamente a través del poder de Dios. Solo Dios puede desalojar una vida, puede dejar liberada una vida y desalojar todos aquellos escombros que Satanás haya puesto en ese ser humano. Dios puede librar. Dios es bueno. Dios es poderoso. Dios es digno de alabarse. Hermanos, muchas veces quizás hayan desánimos y podemos mencionar cuántos desanimados hubieron en el tiempo bíblico como ahora. No dijeron amén. Pero ahora hay desanimados muchos. Muchos se desaniman con una media cosa. Muchos se quedan porque no les parece el ambiente de una persona. Y está, hermanos, distanciado por ese ambiente de la persona. Eso como que no concuerda con ella. Y parece ser que el ambiente daña tanto cuando no está el Espíritu de Dios ahí. Y hay una distancia, hay una apatía, hermanos, un desaliento, un descuido que no deja prosperar la vida espiritual. No deja que haya prosperidad en la vida, en la comunión con Dios. La apatía provoca desánimo, provoca, hermano, alejamiento. La apatía es algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y quizás en algún momento muchos hayan sido apáticos. Distancia, que guardar la distancia. Puede pensar, hay que estar un poco alejado. No haga mucho ayuno, no haga mucha oración, no lea tanto. Y se basan en aquello que dijo el apóstol: la mucha letra mata. Hay que ver cuál es la letra. Hermanos, los fariseos se llenaron de letra y vinieron a fracasar cuando el Mesías se presenta. ¿Por qué? Porque estaban llenos de letra. No era el Espíritu en ellos. Usted, en esta mañana, llénese del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí nos va a dar a entender las cosas de Dios. Dios solamente lo podremos comprender a través del Espíritu. No es posible
entender las cosas de Dios fuera del Espíritu, o que el Espíritu no esté en nosotros. Pero dice la palabra del Señor que desde el momento en que creímos, como esta gente que hemos venido viendo, hermanos, desde entonces el Espíritu Santo está ahí y que nos ha sellado de manera tal que ahora no debe quedarse solamente con ese sello, sino procurar, anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Esta iglesia debería estar llena del Espíritu Santo. ¿Por qué dije eso? ¿Será que no están llenos del Espíritu Santo? Yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo está presto para invadir su vida, para llenar su vida, para poseer su vida, para que no sea una vida de desánimos, una vida de descontrol. En el hogar, nosotros podemos ver con claridad cuando hay descontrol, cuando hay desánimo. Podemos ver con claridad cuando es que nosotros hemos fallado en cuanto a esto. Y ha entrado un desánimo, hermano, que es necesario renovar. El salmista se repuso en el Señor. El salmista dice la palabra del Señor que se repuso en el Señor, porque el desánimo quebranta el espíritu, apaga el espíritu, seca los huesos. El desánimo, hermanos, lo lleva a la muerte aún. Y eso lo dijo el proverbista, capítulo 18, versículo 14. Donde la persona queda paralizada cuando ha permitido el desánimo en su vida. Una mujer cananea se pudo haber desanimado al ver que estaba tan distanciada del Señor Jesús y que no tenía arte ni parte en un ministerio de esta índole, y que era de un pueblo pagano y que venía, hermanos, con raíces que eran vulnerables, raíces que se habían quedado ahí a través de esas costumbres del mundo, donde no podía, hermanos, echar mano de algo especial como en este momento había llegado la oportunidad. Pero el desánimo, hermanos, trae muerte, trae quebrantamiento, seca los huesos y se hace tan pobre el creyente que si se desanimó, hermanos, se queda paralizado. ¿Cuántos se desaniman en el camino? Hemos visto, hermanos, hemos tenido experiencias que en el camino del Evangelio muchos se desanimaron solamente porque vieron a un hermano que falló, a un hermano que ya no quiso tomar parte, solamente porque vieron en que había apatía en aquella congregación. Se quedaron paralizados, se quedaron al margen, hermanos, y ahora están como muertos. Y ahora parece ser que no hay vida espiritual. Y Dios quiere renovar, claro. Dios quiere renovar, Dios quiere dar una nueva vida, una nueva comunión, porque las circunstancias de la vida sirven para poder clamar a Dios, porque Dios promete aliento y vida, vida abundante, vida en el Espíritu. Dios promete, hermanos, darnos aliento y vida. Dios quiere darnos una satisfacción al final de todo y darnos, hermanos, la victoria sobre cualquiera de las situaciones que se hayan tenido en la vida, hermanos. Dios es real. Jesús animó a todos los creyentes a orar. Él lo dijo, es necesario orar siempre. Él dijo, es necesario orar siempre. San Mateo menciona algo sobre la oración. Dice San Mateo 5:4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Llorar, hermano, por los problemas, está bueno. O no estaría bueno. Pero está bueno cuando lo hacemos buscando al Señor. Cuando lo hacemos así, entonces está bien. Entonces Dios prepara respuesta para usted. Debe haber esta insistencia, hermano, porque los que se desaniman constantemente pierden de vista el objetivo. No debe haber desánimo. Usted esta mañana, gloria a Dios por todos los que están. Gloria a Dios por todos. Es una bendición, hermanos, presenciar a cada uno de ustedes y ver cuánto Dios puede haber hecho sin importar cuál haya sido la procedencia nuestra. Y es así donde Dios se manifiesta. Dios quiere que usted se fortalezca, que usted camine, que se anime. Yo recuerdo al profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 3 al 4, donde dice la palabra del Señor que el profeta Isaías recibió una visión donde vio que todos los desalentados, los desanimados, serían renovados a un ánimo presto para alabar al Señor. ¿Cuántos se habían desanimado? La situación, hermanos, era terrible. Era un cautiverio. Eran problemas sociales de ese entonces. Pero esto no permitía que el poder de Dios pudiese manifestarse. Dios se manifestó de manera tal que hubo una bendición tan grande cuando Dios fortaleció al profeta Isaías y tener esta visión, poder comprobar que Dios puede fortalecer al débil. ¿Cuántos débiles se quieren fortalecer en el Señor en esta mañana? Fortalezcámonos en el Señor. Dios tiene suficiente para todos. Y aquí faltan sillas vacías, sí, faltan muchos más. Este templo no será capaz para sostener a un número doble o triple de los que en esta mañana están. Dios tiene, hermanos, bendiciones para todos. Sin embargo, cuando se desaniman, queda vacío. Más que esto, muchas veces. Y se les olvida que Dios hizo grandes milagros en su vida. Se les olvidó que Dios ha sido bueno. Se les olvidó que Dios los sanó. Se les olvidó que Dios les dio un trabajo. Se les olvidó que Dios les despertó su mente para entender la palabra. Pero el enemigo entorpece, hermanos, de manera tal que si hay desánimo, entonces se pierde todo. Entonces se pierde todo. Pero el profeta dijo, yo he tenido una visión preciosa donde he visto que Dios fortalece al débil. Entonces, una de las debilidades es esa. Es esa, como es el desánimo. Hermano, en esta mañana debemos darle gracias a Dios, al Señor. Debemos de honrarlo. Debemos de agradecerle porque Dios es grande. Veo, hermanos, cómo conseguir que Dios haga o que diga, hágase contigo como quieres. Como lo dice el versículo que leímos de la porción que tomamos de base. Y dijo el Señor, oh mujer, hágase contigo como quieres. ¿Qué es lo que quiere esta mañana usted? ¿Por qué vino al culto? ¿Qué quiere que Dios haga por su vida? ¿Qué busca de Dios esta mañana? Hermanos, la presencia del Espíritu Santo nos dice que todos debemos llenarnos de ese poder. ¿Por qué? Porque en sus hogares hay diversidad de ataques malignos. El enemigo se ha propuesto a desanimar a la gente y a decirle, no estás haciendo nada. Alguno le ha dicho alguna vez, en algún momento, no estás haciendo nada. Palabras que vienen no de Dios. Palabras que no vienen del humano, sino
del enemigo que quiere desanimar. Por esta razón debemos ser perseverantes en la oración, debemos luchar para alcanzar la bendición y poder ver liberaciones. Liberaciones de espíritu, sí, debe haber liberaciones. Y debemos aprender de esta manera. Saber clamar, saber postrarse, saber glorificar al Señor y regresar siempre agradecido. Nunca alejarse y olvidarse cuánto Dios ha hecho. Creer en Jesucristo debe ser permanente. Vivir en Cristo debe ser permanente. No debe haber espacios en la vida espiritual. Cuando usted da espacio en la vida espiritual, hermanos, está propenso a quedarse en ese desánimo. Pero debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos y reconocer la grandeza del Señor. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Aleluya, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Aleluya. Cuando dependemos de Dios, debemos recordar que todo sufrimiento es posible solucionarlo. ¿Qué es lo que produce todas estas cosas? Según Romanos 5, 3 al 5, dice que el problema, el sufrimiento produce paciencia y la paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La esperanza no avergüenza. No se debe perder la esperanza. La cananea no perdió la esperanza. No perdió la esperanza de tener respuesta de Dios. Su hija, con un espíritu malo, sí, pero sabía que iba a ser liberada. Al acercarse a Jesús, había posibilidades, completamente posibilidades de poder recibir de Él. La mujer samaritana se acerca a Jesús y dijo, con solo que toque el borde del vestido del Señor, yo seré liberada. Con solo tocar. Hermano, no se quedó ahí porque fue una verdadera adoradora de Dios. Continuó. La vida cristiana es continua. Debe ser siempre frecuente. Debe haber una comunión con Dios siempre, en todo tiempo. En las buenas y en las malas, Dios está contigo. En las buenas y en las malas, Dios sabe cómo sacarte. Dios sabe cómo solucionar ese problema. Así que sepa, hermano, que la prueba es permitida por el Señor. Las pruebas son permitidas por el Señor para que usted sepa agradecerle. Para que usted aprenda a agradecerle. Por eso me llama la atención que dice que aquel hombre, aquella mujer se postraron a sus pies. Ofrendaron su vida. Glorificaron al Señor por sus hechos y regresaban siempre agradecidos. Porque este clamor, hermanos, era de lo más profundo de su corazón. Cuando clamamos con lo más profundo de nuestro corazón, un sentir, hermanos, de necesidad de verdad, entonces Dios ahí está. Ahí está. Dios tiene respuesta. Dios tiene respuesta. Dios es bueno. Diga de nuevo, Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Dios santo, gracias. Gracias, Señor, por este momento en esta mañana, Señor, a través del cual podemos agradecértelo, reconocer, Señor, que solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras de salud, palabras de poder para sacar fuera todo aquello que el enemigo ha sembrado. El odio, el rencor, el celo, la amargura y todas cuantas cosas pudiésemos mencionar, Señor. Tú tienes el poder para sacarlo. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Aleluya. Oh Santo de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Quisiera preguntar,
¿Cuántos en esta mañana se congregaron por estar en comunión con el Señor? Estoy seguro. Yo estoy seguro y pregunto, ¿sabe por qué? Porque primero para recordarle que usted debe tener objetivos firmes. Debe ser específico, debe ser agradecido y clamar por una vida poderosa en el Señor. Una vida poderosa que saque todo aquello que no sirve en la vida. En nuestros medios familiares vemos algunas cosas que no sirven, hay que irlas sacando. Hay que irlas sacando. En nuestra vida personal, hermanos, hay que ir sacando todo aquello que no contribuye a una comunión perfecta con el Señor. Yo me admiro con Job, yo me admiro con Noé, y que dice la palabra, eran perfectos y justos. Eran perfectos y justos. Hombres que esperaron en Dios, en las dificultades, en la enfermedad, en el abandono, hermanos, en el dolor, allí estaba Dios con ellos. Siempre consolará el Señor. Siempre dará consuelo. Y digo esto y recuerdo todo esto, hermanos, porque yo quiero preguntar en esta mañana, ¿quiénes no tienen a Cristo en su corazón? ¿Quiénes no tienen a Cristo en su corazón? Vamos a orar todos. Todos los que tengan al Señor en su corazón, cierren sus ojos, empiecen a orar por los que no tienen esta esperanza. Solo Dios puede sacarnos a una bendición tan grande como es darnos una vida, hermanos, saludable en el espíritu, saludable en la palabra, saludable para poder alcanzar bendición, saludable en Dios. Aleluya, Señor. ¿Quiénes no tienen a Cristo en su corazón? Los demás que tienen al Señor en su vida, hermanos, sigan orando, porque vamos a pedirle al Señor que bendiga su vida a los que no tienen a Cristo. Cristo es poderoso, el Señor es poderoso, Él tiene solución para su vida, hermanos, tiene respuesta para usted cuando usted ha perdido la esperanza. Cuando usted se siente tan alejado de Dios, dice la palabra que hemos leído, que aquella mujer estaba distanciada del Señor, estaba tan lejos del Señor, pero clamando y clamando llega a Él y decirle, Señor, socórreme, socórreme, y esto lo tuvo en efectivo. Esto lo tuvo al momento. Oh mujer, hágase contigo como quieres. Aleluya, aleluya. ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Todos somos cristianos, todos somos creyentes, todos tenemos a Cristo. Entonces vamos a orar. Entonces póngase de pie. Y voy a decir que los que tienen necesidades que puedan pasar al frente. Un llamado a consagrar su vida, un llamado a sentirse cada vez más cerca de Dios, un llamado a sentirse, hermanos, que usted está en las manos de Dios y depende de Dios. Ahora su vida depende de Dios, no depende de los hombres, no depende de usted mismo, sino de Dios. Dios es veraz, Dios es bueno, Dios es poderoso. Padre que estás en los cielos, Señor bendito, vaya pasando, hermano, vaya pasando y oremos juntos en esta mañana. Eleve su voz. Dice la palabra del Señor que aquí había un hombre que clamó. Clamor, el clamor, hermanos, significa alzar su voz. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dígalo en esta mañana y que todas las cosas serán diferentes. Buen Dios, gracias. Gracias en esta mañana, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de tus hijos, Señor. Oh, Padre glorioso, que tu Espíritu Santo pueda posar en la vida de cada una de estas personas, Señor, que han pasado al frente, mi Dios eterno. Oh, Jesús bendito. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios santo. Oh, poderoso Rey. La gloria tuya sea, Señor, en esta hora. La gloria sea, oh, Señor, presente. Aleluya, Jesús. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende ahora, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena la vida de cada persona, Señor, necesitada, que claman a ti día y noche. Tú darás respuesta, tú tendrás respuesta, tú tienes respuesta, tú tienes, Señor, esa respuesta efectiva para los que claman a ti, Señor. Oh Padre glorioso,
Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda posar en la vida de cada creyente. Espíritu Santo, sopla en esta hora. Espíritu Santo, la presencia tuya, Señor, se haga sentir. La presencia tuya se haga sentir. Espíritu Santo, clame, hermano, por el Espíritu Santo. Clame al Espíritu Santo. En su vida es necesario el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa llenura, hermano, no le dejará estar sin peso espiritual. Usted no será fluctuante. Usted será, hermano, un creyente basado en la palabra, basado en Cristo, basado en Dios. Y no tendrá una fragilidad en su vida. Oh, Señor, envía poder. Envía poder. Envía poder en esta mañana. Envía poder, Señor, envía poder. Envía poder. Envía poder, Señor. Espíritu Santo, libera. Libera, Espíritu Santo. Libera, Espíritu Santo. Libera, Espíritu Santo. Libera. Libera, 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 Señor. Aleluya. 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 Clame, hermano, clame. Clame, hermana, clame. Clame, hermano. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en este lugar. El Espíritu Santo se mueve en este lugar. Hola. Ay, Samanaba, sí. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias.